Sobre los 9 años de la Revolución Ciudadana se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Martínez, subsecretario zonal de las EMPLADES. Ingeniero, bienvenido, buenos días. La Revolución Ciudadana el pasado 15 de enero cumplió 9 años dentro del Ecuador. ¿Cuál es la evaluación de todo este tiempo que ha estado en el país? Muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un saludo a los televidentes, pues sobre todo a las autoridades universitarias. Primero, ¿por qué razón estoy aquí? Creo que esto es importante. Las EMPLADES tiene a su cargo el monitoreo del avance del Plan Nacional del Buen Vivir. Y me parece que vale la pena recordar que el Ecuador tiene, yo diría, dos instrumentos centrales. El primero, la Constitución del 2008, que a mi juicio es la hoja de ruta sobre la cual el país marcha. Y luego el Plan Nacional del Buen Vivir, que es, en definitiva, en donde están ubicados los objetivos, las metas, los indicadores que transita la sociedad ecuatoriana en este nuevo modelo de Estado, un Estado desconcentrado, un Estado descentralizado, un Estado participativo, pero sobre todo un Estado planificado. Entonces, creo yo que a la luz de esta concepción es importante evaluar qué han significado estos 9 años, en distintos órdenes. Recordemos que también tenemos dos estrategias centrales. Y hablo de esto porque este no es un problema del gobierno, es un problema del Estado ecuatoriano, de la sociedad en su conjunto. La primera estrategia es reducción de pobreza y la segunda es transformación de la matriz productiva. Es decir, vamos camino de una responsabilidad conjunta de toda la sociedad para generar una sociedad más equitativa, una sociedad más igualitaria, una sociedad que disminuya esas grandes brechas que aún las tenemos entre quienes tienen mucho y probablemente una gran mayoría que tiene muy poco, casi nada. Entonces, toda la acción del Estado y del gobierno se orienta a eso. Y esto es lo importante, se orienta de manera planificada. Y a la vuelta entonces de 9 años podemos encontrar un conjunto de resultados importantes. Hemos reducido pobreza. ¿Qué significa reducir pobreza? Significa sacar de una condición de vida a miles y millones de ciudadanos. Esto se logra a partir de, por ejemplo, mejorar sus necesidades básicas insatisfechas. Es decir, si las comunidades disponen de agua, de alcantarillado, si el hábitat y la vivienda mejora, ellos cambian su condición de vida. Si logramos que la economía mejore y finalmente las personas puedan tener ingresos mejores en sus remuneraciones, en sus salarios, vamos logrando entonces que este grupo de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes, vayan pasando a una mejor condición de vida. Entonces, el Ecuador, no lo dice el gobierno, lo dicen organizaciones internacionales, es de los países que más reduce estas brechas en América Latina, es de los países que tiene importantes éxitos en la reducción de pobreza, y esto se refleja obviamente a partir también de una importante inversión pública, porque para poder lograr estos objetivos, obviamente, hay que comprender que la inversión pública tiene que orientarse a los temas fundamentales del ser humano. El ser humano necesita cuidado en su niñez y por lo tanto hay que construir infraestructura como los IBBs. Necesitamos darle mejor acceso a la educación y por lo tanto hay que construir toda una visión de la infraestructura educativa, escuelas del milenio. Hay que construir infraestructura de salud y por lo tanto se construyen centros de salud, se construyen hospitales. ¿Qué significa la inversión, por ejemplo, en temas como las vías? Algunos dirán, sí, hay vías que nos comunican más rápido. Esto es un elemento fundamental para el desarrollo de la producción, para que finalmente las actividades productivas y económicas tengan mejores elementos de competitividad. Ingeniero, en este contexto, ¿en qué porcentaje se ha reducido la pobreza como primera estrategia del Estado ecuatoriano dentro de la zona 1, específicamente en las dos provincias Imbabura y Carchi? Para resaltar esto, creo que vale la pena primero que le señale cuánto hemos invertido. Estamos hablando en términos del Estado de cerca de 56.000 millones de dólares de inversión. La zona 1... contabilizando incluso el año 16, toda vez que el 16 ya tenemos un plan anual de inversiones, estamos hablando de que llegaremos a 6.000 millones de dólares de inversión en estos 9 o 10 años, 5.300 millones exactamente en los últimos 9 años. Esto es histórico,
histórico, porque recordar cuánto han sido las inversiones en el pasado era pensar la sociedad en la cual en las puertas de los hospitales pues fallecía la gente. Era iniciar un periodo lectivo con un paro de 40 días en la educación para que los maestros logren 6 o 7 dólares de incremento salarial. Entonces, toda esta política finalmente termina estableciendo que en el caso de reducción de pobreza hemos establecido 18, 19, 20 puntos en la zona. Es diversa también la reducción de pobreza en la zona, toda vez que hay que reconocer que tenemos aún diferencias entre las provincias. En la zona de Esmeraldas tenemos aún de los cantones más pobres, con los indicadores de pobreza más altos. Por tanto, las brechas son aún mayores. Tenemos también en la zona oriental, en la zona de Sucumbíos, cantones todavía con pobreza que superan cifras del 80%. Los resultados más importantes están en la provincia de Imbabura. Esto es evidente por también, digamos, un conjunto de inversiones locales. La zona también ha ubicado importantes proyectos estratégicos, esto es bueno resaltarlo. En la zona 1, en el caso particular de Imbabura, está Yachay, que es la ciudad del conocimiento, que tiene, digamos, una importante inversión. En el caso de Sucumbío se encuentra un proyecto emblemático, estratégico, que es el Coca-Cola-Cicler, y por lo tanto, digamos que estos dos proyectos generan una importante inversión. Pero diría que los resultados son en todos los órdenes, en todos los órdenes. Nos encontramos como país en materia de evaluación de infraestructura ocupando los primeros lugares en América Latina. Tenemos un importante incremento en lo que significa la inversión en la educación. Hoy estamos aquí en un canal universitario. La inversión en componente del Producto Interno Bruto en educación superior es de los países más altos en América Latina. Tenemos más de 14.000 becarios a lo largo de estos 9 años, 14.000 estudiantes que han salido a las principales universidades del mundo. Es decir, creo que este proyecto le apunta a poner al ser humano en el centro de lo que significa el cambio de la sociedad. Vamos a ser de los países con una de las matrices energéticas más limpias. Esto es un tema importantísimo. Yo recordaba en algún medio de comunicación hace pocos días que a veces tenemos un pueblo que es un poco amnésico, olvida. Recordemos que antes de este proceso teníamos incluso la hora de Sixto, es decir, para poder tener necesidad de energía eléctrica teníamos que ganarle una hora a la luz del día, el tiempo. Era un país con apagones, un país que dependíamos de que Colombia nos abastezca energía. Eso para el desarrollo, para la industria, para la calidad de vida es fundamental. Vamos en pocos días a incorporar todo este conjunto de centrales hidroeléctricas. En materia de seguridad, los ECU 911, los indicadores de seguridad, hemos bajado a un dígito la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, estos son resultados que denotan que es un país que ha cambiado. Hay un país que ha cambiado. Y que, claro, hay muchos retos. Yo creo que la sociedad ecuatoriana sigue teniendo retos. Creo que hay que seguir trabajando en esta lógica de, como decía de inicio, de una sociedad menos excluyente, una sociedad que, sobre todo, marque mayores distancias, reduzca brechas entre riqueza y pobreza. Ingeniero, sin embargo, hay sectores de la población que apuntan al hecho de que la revolución ciudadana debe manejar ciertos cambios, porque si bien es cierto, y usted lo está diciendo, se ha visto el trabajo que se ha hecho desde el gobierno nacional, pero sin embargo se ve que estamos en una situación bastante complicada, la situación de la baja del petróleo, la situación de la devaluación monetaria de nuestros hermanos países y la apreciación del dólar ha hecho que la economía nuestra se tenga un problema que lo estamos enfrentando, y por ello hemos visto que la gente ha salido a las calles, las organizaciones sociales han salido a las calles. ¿Será que se necesita un cambio en la revolución ciudadana? Yo creo que todo proceso revolucionario debe contener eso. Es decir, creo que siempre necesitamos renovarnos. A mí me parece que esa debe ser siempre la lógica de un proyecto de cambio. Vivimos una circunstancia internacional, usted la ha señalado, compleja.
El presidente ha sido claro, hemos terminado con este aniversario también un año difícil, un año en el cual hemos tenido un hueco fiscal de cerca de 6.000 millones de dólares. Esto es lo que significa la caída del precio del petróleo y los efectos que esto genera en la economía. Y el 2016 no está exento de esto. Las previsiones de la CEPAL establecen que América Latina, en su conjunto, decrecerá 0.4% del PIB. Nuestras estimaciones hacen pensar que aún creceremos ese 0.4%. Esas son las estimaciones preliminares. ¿Qué significa esto? Significa un año duro, difícil, un año en el cual el precio del petróleo sigue cayendo. Hoy mismo los medios internacionales anuncian el levantamiento del embargo a Irán. Esto significará obviamente que Irán podrá colocar más petróleo en el mercado, lo cual genera efectos. Pero justo lo que usted ha señalado, me parece que las crisis en la historia también son efecto para renovarnos, para producir cambios. Por lo tanto, creo que lo central es que hemos construido una base sistémica, creo yo, importante. Toda esta importante inversión en infraestructura, en salud, en educación, en cuidado, en protección, creo que al final permitirá que estas dificultades en este año, que afectarán con seguridad a los más pobres, nos permitan recibirlas con infraestructura que generará menores efectos. Muy bien, nosotros así agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Martínez, subsecretario zonal de las Empladas. Continuamos con más.